En este video vamos a realizar la secuencia número 4 de circuitos electroneumáticos por el método paso a paso. En esta oportunidad vamos a realizar la secuencia A+, B+, A-B- simultáneo. El circuito neumático con el que vamos a estar trabajando se encuentra compuesto por dos cilindros de doble efecto, el cilindro A y el cilindro B. Cada cilindro posee dos finales de carrera, uno al inicio y uno al final del recorrido. En el caso del cilindro A tenemos los finales de carrera FCA1 al inicio y FCA2 al final del recorrido. Y en el caso del cilindro B tenemos los finales de carrera FCB1 al inicio y FCB2 al final del recorrido. Cada cilindro se encuentra comandado por una válvula direccional de 5 vías 2 posiciones, donde ambas posiciones son accionadas por solenoide. Esto quiere decir que estas válvulas son electroválvulas biestables. La válvula del cilindro A posee los solenoides S1 y S2 y la válvula del cilindro B posee los solenoides S3 y S4. Ambas válvulas se encuentran alimentadas por una misma fuente de aire presurizado. En esta oportunidad queremos realizar una secuencia de movimiento tal que al presionar un botón de arranque se produzca el movimiento A+, B+, y luego A-B- simultáneo. Es decir, primero se extiende el cilindro A, luego se extiende el cilindro B, y luego los dos cilindros hacen su retroceso de forma simultánea. Cada vez que se oprima ese botón de arranque se debe producir exactamente la misma secuencia de movimiento. Y esta secuencia de movimiento la vamos a obtener por el método paso a paso. El primer paso es escribir la secuencia de movimiento y el segundo, separar en pasos aquellos movimientos que se realizan de forma simultánea. Con esto podemos ver que la secuencia se encuentra compuesta por tres pasos. El primer paso es A+, el segundo paso es B+, y el tercer paso es A-B-. El tercer paso del método dice que en la parte inferior tenemos que escribir las condiciones necesarias para poder realizar cada uno de los pasos, y esas condiciones se establecen a través de pulsadores o finales de carrera. Y el cuarto paso del método dice que en la parte superior de la secuencia tenemos que escribir los elementos que se deben activar para poder realizar cada paso. Los elementos hacen referencia a los relés y solenoides que se deben activar por cada paso. Es importante tener en cuenta que el método paso a paso nos dice que se utiliza un relé por cada paso de la secuencia. Y como aquí tenemos tres pasos, quiere decir que vamos a necesitar tres relés. Estos pasos 3 y 4 del método los vamos a aplicar de manera simultánea. Tenemos que la primera condición que se debe cumplir para poder arrancar la secuencia de movimiento con el primer paso es oprimir el botón de arranque, el botón Start. Este primer movimiento A+, lo vamos a realizar por medio de un primer relé que vamos a llamar R1. Y con R1 vamos a activar el solenoide S1, ya que al activar este solenoide se conmuta la posición izquierda de la válvula, en la cual se permite que el aire presurizado del puerto 1 pase al puerto 4 para continuar por esta línea y llenar esta cámara del cilindro, mientras que la otra cámara queda descargada a la atmósfera en conexión del puerto 2 con el escape 3. De este modo tenemos la extensión del cilindro A, el movimiento A+. Para poder pasar al segundo paso, se debe cumplir una condición, y es que el cilindro A haya quedado totalmente extendido, es decir, que haya tocado al final de carrera FCA2. Para producir este segundo paso vamos a requerir un segundo relé que vamos a llamar R2, y con este relé R2 vamos a energizar el solenoide S3, ya que al energizar este solenoide se conmuta la posición izquierda de la válvula, en la cual se permite que el aire presurizado del puerto 1 pase al puerto 4 para llenar esta cámara del cilindro, y esta otra cámara queda descargada en conexión del puerto 2 con el escape 3. Con esto tendríamos la extensión del cilindro B, movimiento B+. Para pasar al tercer paso, tenemos que cumplir una condición, y es que el cilindro B haya quedado totalmente extendido, es decir, que este cilindro haya tocado al final de carrera FCB2.
Este tercer paso lo vamos a ejecutar por medio de un tercer relé R3. Aquí es importante tener en cuenta que a pesar de que tenemos movimientos simultáneos de dos cilindros, únicamente requerimos un relé, ya que eso lo establece el método paso a paso. Un relé por cada paso de la secuencia. Con este relé R3 vamos a energizar los solenoides que nos permiten generar A- y B-. Para producir A- tenemos que energizar el solenoide S2, que conmuta la posición derecha de la válvula en la cual el aire presurizado puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 2 para llenar esta cámara, y esta otra cámara queda descargada en conexión del puerto 4 con el escape 5. Y para producir B- se debe energizar el solenoide S4, ya que con este solenoide se conmuta la posición derecha de la válvula en la cual se permite que el aire presurizado pase del puerto 1 hacia el puerto 2 para llenar esta cámara, y la otra cámara queda descargada a la atmósfera en conexión del puerto 4 con el escape 5. Entonces tendríamos que con el tercer relé se energizarían los solenoides S2 y S4 de forma simultánea, para poder generar de forma simultánea el movimiento de retroceso de los dos cilindros. Para terminar la secuencia se deben cumplir dos condiciones, y es que tanto el cilindro A como el cilindro B hayan quedado totalmente retraídos. Esto quiere decir que el cilindro A toque el final de carrera FCA1 y que el cilindro B toque el final de carrera FCB1. A continuación vamos a pasar a FluidSim Neumática para realizar la construcción del circuito electroneumático para poder ejecutar esta secuencia de movimiento. Aquí ya estamos en FluidSim Neumática y aquí tengo construido el circuito neumático con el que vamos a estar trabajando. Tenemos los dos cilindros de doble efecto, cada uno con sus dos finales de carrera, y cada cilindro comandado por su válvula direccional de 5 vías, 2 posiciones, y las dos válvulas alimentadas por la misma fuente de aire presurizado. Si desean ver paso a paso cómo se realizó la construcción de este circuito neumático, les dejo ese video abajo en la descripción o también se los dejo por aquí en una tarjeta. En esta oportunidad nos vamos a concentrar únicamente en el circuito eléctrico que nos permite hacer la secuencia de movimiento. Para empezar a construir el circuito eléctrico vamos a ir a la librería de componentes, controles eléctricos, simbología ladder y vamos a traer la línea de 24 voltios y la línea de 0 voltios. Y las vamos a organizar de esta manera, 24 a la izquierda, 0 a la derecha. Luego vamos a construir la estructura general del método paso a paso, que se compone por dos contactos normalmente abiertos en serie y en paralelo con estos dos contactos normalmente abiertos tenemos otro contacto normalmente abierto. Luego de este paralelo necesitamos un contacto normalmente cerrado y luego la bobina de un relé. Por último, en la tercera línea de esa estructura general necesitamos un contacto normalmente abierto y el solenoide de una válvula. Aquí ya tendríamos la estructura general. Como la secuencia de movimiento posee 3 pasos, quiere decir que vamos a necesitar 3 estructuras generales. Entonces, copiamos esto y lo vamos a pegar 2 veces. Ahora vamos a interconectar las estructuras entre sí, de modo que todas queden conectadas a la alimentación a 24 voltios y también todas queden conectadas a la línea de 0 voltios. Vamos a nombrar los diferentes componentes, empezando por los relés. Teníamos 3 relés, R1, R2 y R3. Entonces este sería R1, este sería R2 y este sería R3. Ahora vamos a nombrar los dos contactos normalmente abiertos que encontramos en las líneas 2 y 3 de cada estructura general. Estos contactos normalmente abiertos deben ser del relé del paso actual. Como aquí estamos en el primer paso,
el relé de este primer paso sería R1. Entonces estos serían contactos normalmente abiertos de R1. Estos dos serían contactos normalmente abiertos de R2. Y estos dos serían contactos normalmente abiertos de R3. Ahora vamos a nombrar los solenoides. Teníamos que con el relé R1 se activaba el solenoide S1. Entonces, este sería S1. Con el relé 2 se activaba S3. Este sería S3. Y teníamos que con R3 se activaban S2 y S4. Pero aquí únicamente tenemos un solenoide, por ejemplo, este sería S2. Entonces, para poder agregar ese cuadro, tenemos que hacer una modificación sobre la estructura general. Y la modificación consiste en coger esta línea, copiarla y pegarla debajo. Y este sería S4. Ahora vamos a nombrar el primer contacto normalmente abierto que encontramos en la primera línea de cada estructura general. Siempre en la primera estructura, ese contacto normalmente abierto se cambia por un pulsador normalmente abierto, que sería el pulsador de arranque, que lo vamos a llamar Start. En las siguientes estructuras generales, ese contacto sería un contacto normalmente abierto de un relé, y siempre se usa el relé anterior. Quiere decir que si aquí estamos en el segundo paso, que es el paso de R2, el anterior sería R1. Entonces este sería un contacto normalmente abierto de R1. Y este sería un contacto normalmente abierto del anterior, o sea, de R2. Ahora vamos a nombrar los segundos contactos normalmente abiertos que encontramos en la primera línea de cada estructura general. Estos contactos son de finales de carrera. A mí me gusta comenzar siempre por la segunda estructura general, ya que este contacto normalmente abierto sería del final de carrera que permite hacer la transición del paso 1 al paso 2, o sea, sería de FCA2. Este contacto normalmente abierto sería del final de carrera que permite hacer la transición del paso 2 al paso 3, o sea, sería de FCB2. Y aquí volvemos a la primera estructura general. Este contacto normalmente abierto sería del final de carrera que permite terminar la secuencia de movimiento. En este caso tenemos una doble condición. Tenemos a FCA1 y a FCB1. Eso quiere decir que tenemos que modificar la estructura general para poder incluir esos dos finales de carrera. Entonces lo que hacemos es introducir acá otro contacto normalmente abierto. De modo que nos quede uno para FCA1 y otro para FCB1. Para finalizar, vamos a nombrar los contactos normalmente cerrados de cada estructura general. Estos contactos normalmente cerrados se encuentran asociados al relé siguiente al paso actual. Como aquí estamos en el primer paso, el siguiente relé sería R2. Entonces este sería un contacto normalmente cerrado de R2. Este sería un contacto normalmente cerrado del siguiente, o sea de R3. Y este sería un contacto normalmente cerrado del siguiente, pero como no tenemos R4, seguiría el primero. Entonces sería un contacto normalmente cerrado de R1. Y con esto ya tendríamos finalizado el circuito eléctrico. Vamos a simular. Podemos ver que en un inicio ambos cilindros se mantienen totalmente retraídos, a la espera de la orden del botón de arranque para comenzar la secuencia de movimiento. Oprimimos el botón de arranque y tenemos A+, B+, A-B- simultáneo.
y al final de la secuencia los cilindros quedan totalmente retraídos esperando nuevamente la orden del botón de arranque para ejecutar la secuencia. A más, B más, A menos B menos simultáneo. Con esto hemos terminado este video de la secuencia número 4 en circuitos electroneumáticos por el método paso a paso. Si este video fue de ayuda, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.